Hola a todos, soy la maestra internacional Gabriela Vargas de Paraguay y en este nuevo video les traigo una partida del actual campeón del mundo y número uno de nuestro deporte, el noruego gran maestro Magnus Carlsen, disputada la semana pasada online durante el Memorial Steinitz, torneo que lo ganó Magnus Carlsen. Y en esta partida lo que vamos a ver es, por un lado, la excelente técnica de finales de nuestro número uno y por otro lado también la actitud combativa que tiene Magnus Carlsen en cualquier tipo de posición. En esta partida con el vietnamita gran maestro Le Quan Liem vamos a ver cómo Carlsen queda un poquito inferior en la apertura y cómo poco a poco va empezando a mejorar su posición hasta con el cambio correcto de piezas llegar a un final donde él está ligeramente mejor y presionando a su rival concreta la ganancia de un peón recién en la jugada número 50. Después de la jugada 50, con peón de más, Carlsen demuestra una vez más la excelente técnica en finales característica de su estilo de juego. Así que les invito a que me acompañen a ver este nuevo video del canal, una de mis partidas favoritas de este 2020. Entonces vamos a ver qué aprendemos hoy. Bueno, Le Quan Liem está con blancas, empieza con caballo F3, que es una jugada moderna. La idea es controlar casillas centrales con el caballo, con piezas y no con peones. Carlsen responde con una jugada clásica de 5, ya ocupando un peón en el centro, de 4 y caballo F6. Bueno, en esta posición se puede jugar muchas cosas. Para mostrarles un poquito, se puede jugar C4, un gambito de dama. Podemos jugar el sistema Londres, que es un sistema que está muy de moda. También existen aperturas como el ataque torre, que son mis favoritas. En esta partida, Le Quan Liem elige el gambito de dama. Carlsen responde con E6, no acepta el gambito. Y luego de G3 pasamos a una catalana. Este es uno de los órdenes favoritos de Magnus Carlsen. Alfil B4 jaque, caballo BD2 y enroque corto. Alfil G2 y ahora B6. Estamos en una posición de una india de dama, una bobo india, en donde las blancas después de enroque, las negras tienen que decidir cómo jugar esta posición. En este caso Magnus elige el plan con alfil B7, cuya idea ya es oponerse al alfil de G2 y también controlar casillas importantes. En esta posición B3 jugó Le Quan Liem y acá hay una jugada muy característica del juego de Carlsen y de este tipo de posiciones. A5 con la idea de jugar A4 y poder arruinar, digamos, de alguna forma esa estructura de peones del blanco. Si bien es un sacrificio temporal del peón, por ejemplo, las blancas aquí pueden jugar A3, eso crearía una seria debilitación en el flanco de dama, sobre todo sobre el peoncito de B3. Entonces en esta posición Le Quan Liem juega alfil B2, con lo cual Magnus responde con A4. Bueno, después de A4 este peón sí se puede capturar, con lo cual llevaría una posición con ventaja material del blanco, pero esta estructura no es, digamos, agradable, ya que son peones doblados en una columna. En este caso la dama tiene que estar controlando el peón de A4, la torre ya ejerce presión y las negras, si quieren, pueden jugar de distintas maneras. Pueden jugar planes con alfil C6 para recapturar en A4, pueden seguir con un desarrollo normal como caballo BD7 o bien dama E8. A la larga ese peón se recupera. Entonces en la partida se jugó A3, con lo cual Carlsen cambia en D2, que es la idea del sistema que él juega. El negro entrega la pareja de alfiles, pero este centro está por el momento fijo o cerrado. Entonces este alfil de B2 por ahora no es peligroso, ya que se encuentra con su propio peón. Si el peón de D llega a moverse, por ejemplo con un D por C5, ahí sí las negras tendrían que estar preocupadas por la presión de ese alfil. Luego de caballo D2, la idea es aprovechar que el alfil está sin defensa y evitar los cambios en C4, con lo cual Carlsen toma en B3, caballo por B3 y dama C8. Ahora las negras amenazan capturar en C4, con lo cual cambiarían este par de alfiles y las blancas ya no tendrían la pareja de alfiles. En esta posición Le Quan Liem juega torre C1 y ahora D por C4. Amenaza el caballo, propone el cambio de alfiles,
alfil por b7, dama por b7 y torre por c4. Y este es un momento muy importante de la partida. Estamos en un medio juego donde las negras todavía no completaron el desarrollo. Recuerden que Magnus Carlsen está con negras y los problemas se empiezan a visualizar en la posición de las negras. ¿Cuál es el primer problema? La falta de desarrollo. El caballo no se desarrolla por el momento y con eso las torres no se pueden comunicar. Otro problema en la posición de las negras es la presión sobre el peón retrasado en c7. Y también que las negras en esta posición no tienen la ruptura típica con c5, porque aparte de entregar material, de perder un peoncito, le estarían dando vida al alfil de b2. ¿Cómo jugamos esto con negras? Bueno, aquí el campeón del mundo demuestra una gran resistencia técnica, una gran paciencia para defender su posición, que por el momento está un poquito inferior, pero poco a poco va mejorando su posición hasta realizar los cambios correctos y llegar a un final con ligera ventaja, como vamos a ver a continuación. En esta posición, caballo bd7, lo cual permite dama c2, y acá se empiezan a ver los primeros problemas. Las blancas amenazan torre por c7 ganando un peón, lo cual obliga al negro a jugar torre fc8, y luego de torre fc1 se puede ver la presión sobre el peón retrasado. Aquí Magnus Carlsen tiene que defender el peón, entonces elige jugar caballo e8 y luego de a4, una jugada que a mi punto de vista me parece imprecisa, porque ahora a4 puede ser un punto de ataque para las negras. Si el peón quedaba en a3, nunca podríamos atacar a este peón porque siempre el alfil lo estaría controlando y perderíamos calidad. En este caso, la jugada correcta para las blancas era e4, ganando espacio, ocupando el centro, y después seguir con jugadas tipo e5, f4 y tratar de pasar las piezas al flanco de rey, aprovechando que las piezas negras se están molestando, ¿verdad? Se ve que esa dama en b7 no es que tenga casillas útiles, siempre tenemos el problema en c7, entonces no podemos liberar al caballo, con lo cual después de e4 creo que el blanco estaría un poquito mejor en esta posición. Le Guan Li juega a4, recordemos que está una partida por internet, partidas rápidas, entonces quizás las imprecisiones también tienen que ver con eso. A4, ¿qué pasa? A4 ahora debilita un poco la posición. El peón de A4 se puede convertir en un objetivo de ataque para las negras, y es lo que hace Carlsen a continuación. Primero juega un H6, que es una jugada importante. Recordemos que siempre hay que tener el rey con algún aire en el enroque para evitar cualquier tipo de mate al fondo. Caballo D2 y ahora dama A6. La idea de dama A6 más que nada es presionar al peoncito de A4, E3 y ahora torre A7. Después de torre A7, las negras se preparan para jugar torre C A8 y luego de dama B7 estarían presionando al peoncito de A4. Ideas como dama B7, dama A7, triplicando, así como las blancas están triplicando en la columna sobre el peón de C. Ahora Magnus Carlsen se prepara para hacer lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia? Que el caballo ahora sí es una pieza muy útil en E8, porque eso le da libertad a estas torres y a la dama de poder presionar al peoncito de A4. Le Guan Li jugó caballo E4, una jugada que por el momento no amenaza nada. Carlsen ya triplica las piezas sobre la columna A, sobre el peoncito de A4, y ahora H4. A mí me parece que en esta posición el blanco hizo jugadas, si bien buenas en el sentido de los conceptos, o sea, ocupó una casilla central con el caballo. Me parece que H4 sí ya es una imprecisión, porque no se visualiza ningún tipo de ataque con G4 o G5, ya que le faltan piezas a las blancas, y las negras están llegando bastante rápido con dama B7, torre A6 y dama A7, capturando el peoncito de A4. En esta posición Carlsen jugó dama B7 y ahora alfil C3, otra imprecisión de parte de las blancas. La idea del alfil C3 es tratar de jugar una 5 y deshacerse de esa debilidad. También tiene como idea tratar de jugar alfil B4, mejorando un poco el alfil que juegue en esta diagonal, pero tiene un pequeño defecto, que Carlsen
lo aprovecha a continuación. ¿Cuál es el defecto de la jugada alfil C3? Que cierra la columna, entonces no hay presión sobre el peón de C7 y le da la oportunidad a Carlsen de mejorar una de sus peores piezas, que es el caballo de E8. Luego de caballo de 6, Carlsen amenaza capturar en E4 y capturar en C4, lo cual obliga a las blancas a capturar el caballo, y luego de este cambio las negras pudieron deshacerse de su debilidad del peón retrasado en C7. Una vez que ese peoncito se movió, las blancas no tienen objetivo de ataque ya que el peón no está. ¿Cuál es otra ventaja de este cambio? Que este alfil choca con su propia barrera de peones, sobre todo con el peón central, y si ese alfil no puede jugar en la diagonal, tenemos problemas con esa pieza. En cambio, las negras tienen un caballo que puede venir a ocupar la casilla de 5 o la casilla de 4. También, al no estar el alfil de casillas claras o casillas blancas y el control de la dama de esta diagonal, las negras pueden pensar en jugadas como dama F3, caballo F6 o caballo E4, cambiando un poco ya el balance de la posición. Entonces, en esta posición Le Quan Lien juega alfil E1. Como les digo, tenía que jugar quizás un alfil B4 presionando D6, y bueno, su alfil estaría jugando más en esta diagonal que en esta. Alfil E1 me parece una jugada muy pasiva, y ahora Carlsen juega D5, reforzando el centro, reforzando la casilla E4 y C4. Recordemos, casillas blancas, el blanco tiene un alfil de casillas oscuras, entonces este alfil no puede controlar esas casillas, y con el caballo podemos pensar en maniobras de este tipo, o también caballo D6, caballo C4, dependiendo de lo que nos pida la posición. Torre B4 amenaza la presión sobre este peón, clava el peoncito, rayos X sobre la dama. Carlsen rápidamente juega dama A6, saliendo de cualquier tipo de problemas como jugadas como A5 y tener la dama ahí comprometida. Le Quan Lien juega dama C6, y esta jugada por el momento no amenaza nada, ya que todas las piezas negras colaboran entre sí, defendiéndose y defendiendo debilidades. Las negras tienen la debilidad en B6, las blancas tienen la debilidad en A4, pero también tienen otro tipo de debilidades, que, como les comentaba, este rey que está muy expuesto sobre las casillas blancas. Entonces Carlsen rápidamente juega dama E2, que ya tiene una amenaza concreta, que es jugar dama F3, con lo cual controlarían varias casillas de ese rey, y tratar de traer las piezas al ataque con jugadas tipo caballo F6, caballo E4 o caballo F6, caballo G4. Entonces rey G2, bien jugado por Le Quan Lien, evita dama F3, y ahora caballo F6, mejorando las piezas y trayendo el caballo a una casilla central. Este cambio de debilidades, las negras, si bien entregan el peoncito de B6, las negras estarían comiendo el de A4, con lo cual llegaríamos a este cambio donde yo te entrego mi peón de B6, que era mi debilidad, a cambio de eso como tu peón de A4, y las negras ya pueden ocuparse en el flanco de rey donde está la acción, porque ese rey está muy desprotegido. Después de comer en A4, las negras tienen jugadas como torre A2, con lo cual ubicarían su torre en la séptima fila y ejercerían presión sobre ese rey blanco. Por eso Le Quan Lien en esta posición juega dama C2, una jugada defensiva, con lo cual cuestiona a esa dama. Se cambian damas, retiras tu dama, Magnus, ¿qué haces aquí? Y Magnus Carlsen, recordemos que es un gran especialista en finales donde parecen tablas pero no lo son. Magnus Carlsen puede, y lo ha demostrado muchas veces, que mediante la presión sistemática logra ganar finales que los propios módulos de ajedrez consideran tablas. Entonces dama por C2, Magnus entra al final confiado, y ahora tenemos que volver a evaluar esta posición. En esta posición las negras están mejor por los siguientes factores. Para empezar, tienen un control de una casilla central muy importante, que es E4 y C4. Esas casillas le van a pertenecer al caballo, y no hay pieza que se oponga a estas maniobras, porque esas casillas son de color blanco. Entonces, luego de caballo E4, este tipo de maniobras para mejorar el caballo, el alfil que está en E1 no puede luchar contra ese caballo. Entonces podemos evaluar que este caballo es mejor que este alfil.
Este alfil tiene el defecto, como podrán ver, que choca contra su propia barrera de peones, con lo cual digamos que la única forma de que este alfil juegue de manera activa sería en pensar en planes de este tipo, que llevarían un par de jugadas para, aún así, con el alfil en E5 no se visualiza todavía que cómo continuar con blancas, cómo hacemos que las torres nos ayudan a presionar sobre esta diagonal una vez que el alfil se ubique en E5. Otra ventaja que tiene el negro en esta posición es el dominio de una columna abierta, y con eso va a meter una torre en la séptima y va a empezar a presionar. De hecho, Carlsen juega torre A2. Sabemos que este cambio no es bueno para las blancas, porque aquí ya se pueden ver los primeros problemas de la posición, o bien caballo G4 amenazando caballo por E3. Son las negras las que tienen juego. Este alfil está pasivo, defendiendo la debilidad en F2. Entonces Le Quan Lien en esta posición juega torre BC6. Bueno, después de torre BC6, obviamente cambiar aquí se puede considerar esa captura, con lo cual simplificaríamos un poco más la posición. Recordemos que los finales de doble torre tienen su veneno. En los finales de doble torre hay varias figuras de mate, se puede jugar al mate. Entonces aquí Carlsen tiene que tomar una decisión: si captura en C2 o decide mejorar la posición. Y acá llegamos a una primera fase del final, porque de hecho ya estamos en un final, donde Carlsen poco a poco va a ir incrementando su ventaja mediante pequeños planes. Recordemos que hay 3 reglas fundamentales en los finales. Los que siguen nuestro canal en Twitch, nosotros ya hablamos de las reglas generales a la hora de jugar un final. La primera es llevar el rey o activar el rey a la zona de combate. Normalmente suele ser el centro. Otras veces, como en este final, la zona del combate es el flanco de rey. Entonces las negras tienen que llevar su rey a casillas en lo posible bien avanzadas, como F5 y E4 como primer plan. La segunda forma de jugar los finales es el pensamiento esquemático, que básicamente quiere decir mejorar poco a poco la posición de nuestras piezas. Y por último, y muy importante, no apresurarse. Esas 3 reglas vamos a ver a partir de acá. Estamos en el movimiento 32 y vamos a ver cómo Carlsen poco a poco va mejorando el final. Primero, una jugada activa. G5. Esa jugada ya amenaza pequeños problemas a las blancas. Primera amenaza. La primera amenaza sería capturar en H4, con lo cual aparecería una nueva debilidad, que sería el peoncito de H4, y se abriría una columna para que la torre negra pueda entrar en juego. Entonces aquí las blancas tienen que tomar una decisión: ¿se deja capturar en H4 o capturar en G5? ¿Qué pasa al capturar en G5? Al capturar en G5 aparece una nueva figura de mate muy conocida, de hecho uno de los primeros mates conocidos en la historia del ajedrez, que es el mate árabe. El mate árabe es la figura de mate que se da con caballo y torre. La amenaza de Magnus Carlsen aquí es G4. Con G4 fijaría estas casillas de color blanco y le daría esta maniobra al caballo para ocupar esa casilla. Por ejemplo, para mostrar qué pasaría si en esta posición las blancas juegan una jugada normal, alfil B4, cuya idea puede ser venir a presionar al caballo y al peón, y también jugar alfil D6 y alfil E5. Bueno, alfil B4, el negro ya tiene G4, por ejemplo alfil D6, y aquí caballo E4. La idea de caballo E4 es meter el caballo en F3. Y esto podemos seguir: alfil E5, solamente para demostrar la idea, caballo G5, torre C8 jaque, hacemos unos cambios, y luego de rey H7, si torre H8, rey G6, obviamente torre G8, rey F5, y ahora las negras tienen problemas para evitar esta amenaza de mate conocida como el mate árabe. Entonces no es fácil jugar con blancas esta posición. Haciendo jugadas normales pueden terminar perdiendo la partida. Entonces volvamos a la partida. Sabemos que las negras luego de H por G5 amenazan G4. Entonces Le Quan Lien juega F3 y esta jugada concede nuevas oportunidades para las negras. F3 debilita a estos dos peoncitos. Recordemos que una debilidad es un punto que no está protegido por un peón. Puede ser una casilla, puede ser una pieza. En este caso la debilidad era F2.
era el punto débil y de hecho el objetivo de ataque. Y luego de F3 aparecen nuevas debilidades como el peoncito de G3, el propio peón de F3 y el peón de E3. Rápidamente Carlsen presiona la debilidad, juega torre E3 amenazando torre por C2 y torre por E3, con lo cual le obliga a Li Kuan-Lim a defender esa debilidad. Alfil F2 y ahora G4, jugada importante porque habilita las casillas blancas para el caballo. Tanto la torre de A3 como la torre de A2 ya están activas, pero falta activar el caballo. Recuerden, pensamiento esquemático, mejorar poco a poco las piezas. F por G4, caballo por G4, amenazas tácticas sobre la debilidad en E3. Y aquí Li Kuan-Lim tiene que hacer algo. Obviamente activa el rey. Rey F3 con idea de capturar al caballo. Y bueno, preguntarle a Magnus Carlsen, ¿jugás F5 en esta posición o defendés el caballo? Obviamente sería un error conceptual en este caso caballo por F2, porque este alfil es un alfil malo que choca contra su propia barrera de peones y el caballo es más activo que en el alfil. Si caballo por F2 le estaríamos haciendo un favor a las blancas. El problema de jugar F5, y esto es un concepto muy importante de finales, F5, si bien en esta posición ya Li Kuan-Lim tiene tablas con torre C8 jaque, rey G7, torre 12-7 jaque, rey G6 y luego de torre G6 las blancas hacen tablas con rey H6 y el rey no puede escapar de los jaques de esta torre. Pero más allá de eso, asumiendo que Li Kuan-Lim no tenía esta posibilidad, hay un concepto muy importante, sobre todo en los finales de torre, que es el dominio o control de la séptima absoluta. ¿Qué es la séptima absoluta? Está en la fila número 7. Si nosotros logramos colocar en un final de torres una torre en la séptima fila y no hay más peones en esa fila, sobre todo los peones que protegen al rey, la torre estaría dominando al rey. Y como sabemos, el rey es una de las piezas fundamentales en los finales de cualquier tipo. Entonces con torre C7 conceptualmente el blanco ya estaría mejor porque ese rey quedaría fuera de juego. Por eso que acá Magnus Carlsen no jugó F5, más allá de que Li Kuan-Lim tenía tablas, y cambió un par de torres. Torre por C2, torre por C2 y ahora caballo F6. Estamos en el movimiento número 38 y ya terminó la primera fase de este final. ¿Qué logró Magnus Carlsen con esto? Una nueva debilidad N3, ya presionada por la torre. Logró la casilla E4 para su caballo. Una vez que el caballo se instale en E4 será inamovible. Y también, que de hecho ya estaba esta casilla, la casilla C4. Ahora viene la pregunta, ¿cómo seguimos este final? ¿Cómo hizo Magnus Carlsen para ganar este final? Que a simple vista parece tablas porque materialmente estamos iguales. Bueno, en esta posición las blancas jugaron G4 con idea de, bueno, liberar también su alfil y jugar la partida. A lo cual torre A1 con idea de empezar a presionar a ese alfil, tratar de jugar caballo E4 y bueno, activar la torre también por esta columna, ¿verdad? Por la columna H. En esta posición Li Kuan-Lim juega alfil G3, tiene como idea activar su alfil en esa diagonal y ahora Carlsen juega caballo E4. Problema de esta jugada, caballo E4, si bien hay que analizarla con mucho cuidado, ¿por qué? Porque luego de alfil E5 las blancas tienen una idea muy peligrosa en este final, que es torre H2 y torre H8. Aparece una figura de mate en este final que parece un final tablas porque tenemos material iguales, pero fíjense cómo las blancas también silenciosamente luego de alfil E5 tienen una amenaza muy concreta que es darle mate a ese rey negro. Entonces acá Carlsen tiene que evitar el mate y obviamente lo hace con una jugada activa que es rey H7, como les dije, activar el rey en los finales. Y este rey se dirige a la lucha, o sea, se dirige a tratar de ejercer presión en la posición blanca, aprovechando que las blancas tienen dos debilidades, el peoncito de E3 y el peoncito de G4. Rey G2, rey G6, alfil F4 y ahora un concepto importante, no apresurarse. ¿Qué ventaja tiene aquí el
negro. Bueno, en este final, si comparamos la actividad de las torres, esta torre lastimosamente, la S2, tiene que estar controlando la segunda fila porque no tiene que dejar que esta torre se active por esa fila. Entonces esta torre está un poquito pasiva en comparación con la torre de A1, que puede elegir cómo jugar, cómo venir a presionar ese peoncito de E3. El caballo es superior al alfil porque controla, como sabemos, muchas casillas cuando está ubicado en el centro, 8 en total. Y los peones blancos, al estar en casillas de color distinto al alfil, tienen la ventaja de que no pueden ser atacados por ese alfil. Pero ¿cómo continuar este final? Es la pregunta. Por el momento el rey no puede venir a presionar la debilidad en G4 porque el alfil está controlando esa casilla. Entonces aquí Carlsen hace una jugada que no cambia mucho la posición. ¿En qué sentido? F6 es una jugada que controla esta casilla, o sea, evita que el alfil se coloque en E5. Es una jugada que libera por cierto momento esta debilidad del peón de F7 que tiene que estar todo el tiempo controlado por el rey. Y también es una jugada que le pasa el turno al blanco. O sea, en esta posición tan difícil para las blancas, Magnus hace una jugada F6 y a ver qué me jugás Le Quan Liem. Entonces luego de F6 el blanco tiene que tener mucho cuidado con qué va a hacer. Sabemos que jugadas como torre C6, por ejemplo, que quieren venir a comer el peoncito de 6, se encontrarían con jugadas tipo torre A2 jaque, y mucho cuidado con querer activar el rey porque aquí aparece otra figura del mate árabe. Entonces hay que tener cuidado en estas posiciones donde hay torre y caballo, que pueden aparecer estas figuras. Entonces el rey no puede ir a F3, y si retrocede por ejemplo a G1, acá podemos observar cómo la torre controla lo que mencionaba, la séptima absoluta. Este final se puede jugar, de hecho aquí amenazan torre por E6, y bueno, las negras tienen formas de jugar, por ejemplo caballo F2, torre por E6 y caballo por G4. Y bueno, este final se sigue jugando. El negro tiene planes como rey F5, rey E4, rey F3, hay presión sobre el peoncito de E3 y no es fácil para el blanco jugar esta posición. El negro está ligeramente mejor. Entonces luego de F6 Le Quan Liem juega torre B2 justamente para no abandonar la segunda fila, y le pasa el turno a Magnus Carlsen. En esta posición Magnus Carlsen juega torre D1 con una idea bastante concreta, que es jugar sobre la debilidad de E3, ya que el peoncito de G4 por el momento no lo podemos atacar. Entonces Carlsen va a empezar a presionar la otra debilidad, que es el peón de E3. Torre C2, torre D3, presiona ya el peón, torre E2 y ahora caballo D2. Yo les había dicho que estas dos casillas eran importantes porque eran casillas que pueden ser ocupadas por ese caballo, y el caballo es inamovible de esa posición, ya que el alfil lastimosamente es de casillas negras. Caballo de 2 tiene como idea mejorar ese caballo a C4 y desde allí presionar a la debilidad de E3. Rey F2, caballo C4. Ahora las negras mejoraron nuevamente su posición, están presionando al peón de E3, y ahora no es tan fácil encontrar un camino para el blanco. ¿Por qué? Porque en esta posición, de hecho Le Quan Liem decidió hacer una jugada bastante normal como alfil G3. A mí me parece bastante normal esa jugada, que si bien permite rey G5, la pregunta sería ¿qué jugamos con blanca? Jugadas tipo rey F3 se encontrarían con esta desagradable ruptura en E5, y luego de estos cambios, peón por atacando el alfil y el alfil retrocede a G3, aquí las negras tendrían torre A3 con idea de D4, presionando esta debilidad y aprovechándose de la clavada, y una vez jugado D4 el negro ganaría un peoncito. Entonces esta posición no está nada fácil para las blancas. Si no mueven el rey, quedaría por ejemplo mover la torre a C2 y nuevamente E5. Esta ruptura permite luego de estos cambios capturar el peoncito de E3. Entonces no está nada fácil la posición para las blancas.
Por eso Le Quan Lien, luego de caballo C4, juega alfil G3 y Magnus rápidamente mejora su pieza, en este caso el rey, que ya amenaza capturar en G4. Y aquí la posición de las blancas está completamente perdida. Fíjense, estamos en el movimiento número 48, estamos iguales materialmente, pero la actividad de piezas en este final es abrumadora. Las negras dominan totalmente a las piezas blancas. Le Quan Lien sigue resistiendo con rey F3, defiende el peón de G4, pero luego de caballo D2 jaque, rey G2 y rey por G4, jugada número 50, Magnus Carlsen gana un peón, el primer peón, la primera ventaja material de la partida. Y bueno, esto lo impone con bastante sencillez a partir de aquí. Después de rey por G4, Le Quan Lien juega alfil F4, ya adelantándose a la jugada caballo C4, que presiona nuevamente la otra debilidad. Y ahora las negras pueden elegir cómo jugar la partida. Tienen jugadas tipo rey F5 con idea de E5, que es lo que sucedió en la partida. También jugadas para presionar al peón, llevando el rey a E4, si es que el blanco deja. El blanco juega rey F2, rey F5, amenaza rey E4, presionando la debilidad, y amenaza E5. No se pueden parar ambas amenazas. Rey F3 y E5. El defecto del rey F3 es que se coloca rayos X de la torre y el peón de E3, aparte de ser una debilidad, ahora queda clavado. E5, si bien cambia un poco las piezas, recordemos, si tenemos ventaja de peones, lo ideal sería cambiar piezas y no peones. Esto está bastante bien calculado por Magnus Carlsen, y aquí no hay ningún sacrificio en E5 porque simplemente caballo por, y luego de caballo C4 nuevamente estaríamos comiendo al peón de E3 y nos quedaríamos con pieza de más. Entonces, alfil G3, y por último, muy importante, en este final no hay que apurarse, hay que pensar bien, porque aquí la jugada correcta es D4, una jugada lógica que presiona la clavada, presiona al peón. Entonces alfil F2, única, para no perder el peón, y aquí sería un error capturar en E3, porque luego de todos los cambios echaríamos la ventaja por la borda, ya que este final es tablas, porque el peoncito, al estar en la cuarta fila, las blancas controlan lo que llamamos en ajedrez casillas claves, finales básicos de peones que todo jugador de ajedrez debe dominar, y este final es tablas, pese a que tengamos ese peoncito de ventaja. Entonces no hay que apurarse en estos finales. Quizás uno a veces, por el impulso de querer simplificar la posición, puede terminar empatando esta posición que está totalmente ganada. ¿Qué jugó Magnus Carlsen aquí? Obviamente él hizo la jugada correcta en esta posición, que es quitar la torre del camino. ¿Por qué? Porque ahora Magnus Carlsen no amenaza capturar el peoncito, sino que amenaza algo mucho peor que eso. Le Quan Lien juega torre E1 y ahora Carlsen E4 jaque. Jugada importante. En esta posición D3 sería una imprecisión, ya que otorgaría a las blancas el recurso de jugar E4, con lo cual este rey quedaría fuera de la batalla. Rey E6, por ejemplo. Y ahora no es tan fácil ver cómo coronamos el peón. Por ejemplo, el blanco puede jugar torre G1, y a E2 siempre tenemos el recurso de rey E2 controlando la casilla de coronación, y no es tan fácil ver el plan ganador de las negras. ¿Para qué complicarse? En esta posición la jugada correcta es la que hizo Magnus Carlsen, y es primero dar el jaque de peón de E4, evitando la jugada E4 de las blancas, y luego de rey G2 D3. Ahora la diferencia está en que este rey está muy lejos del control del peoncito, y nuestro rey puede activarse por estas casillas blancas. Las negras amenazan D2, ganando un tiempo, torre D3 y caballo B2 coronando el peoncito. Torre C1 jugó en Le Quan Lien amenazando el caballo, pero D2 es una jugada que gana un tiempo, ya que es imposible capturar en C4 porque las negras estarían coronando dama. Torre D1, y ahora aquí hay muchas formas de ganar. Uno puede jugar, por ejemplo, torre D3 con idea de caballo B2, que también es ganadora. Podemos jugar torre A3 con idea de torre A2, y ese plan. Podemos jugar torre C1, torre C3, torre C1. Hay muchos planes para ganar este final. La ventaja es abrumadora, un peón en séptima a punto de coronarse y convertirse en dama, pero Carlsen
decide hacer una jugada, con lo cual termina esta, para mí, obra de arte en este final, que es rey G4. Con esta jugada termina de una vez más mejorar su última pieza. El caballo está muy bien ubicado defendiendo al peón, la torre ejerce el peón sobre E3, y con esta jugada rey G4 obligó a Le Quan Liem a abandonar esta partida. ¿Qué pasa? Rey G4 tiene como idea que si las blancas juegan rey F1, el negro tiene esta jugada rey F3 y las blancas están en sus one, una posición donde no tienen jugadas buenas y una posición donde están completamente perdidas. Las negras amenazan caballo por E3 jaque y alfil por ahí rey por E3, dos peones, uno en séptima, otro peón que se viene en sexta, la torre que está atada al control de la casilla de coronación de 1. Y bueno, fantástico Magnus Carlsen. Después de rey G4, las blancas abandonaron en esta partida. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Esta es una partida que a mí me gustó mucho, si bien el video se queda un poco largo por las explicaciones. Es como Magnus Carlsen, volviendo un poquito al medio juego, en esta posición, luego de, en esta posición donde le presionan, como el blanco está presionando el peón retrasado en C7, como Magnus Carlsen aguantó la posición, encontró una jugada así bien pasiva pero defensiva, caballo de 8, y como poco a poco, después de algunas imprecisiones obviamente de las blancas, pudo mejorar su posición mediante caballo de 6. Aquí las negras ya están un poquito mejor, porque lograron cambiar ese caballo activo por el caballo pasivo de D6, y como Carlsen poco a poco, mediante unos cambios correctos, terminó en este final que lo trabajó por fases. Recordemos que primero jugó G5 para tratar después de jugar G4, armar una figura de mate árabe que les mostré. También en la jugada G4 le dio el control de la casilla de 4 para su caballo, y una vez que el caballo se ubicó en E4 aparecieron nuevas debilidades y Carlsen fue presionando poco a poco, mejorando su rey en este final, y terminó en la jugada 50 consagrándose, capturando con el rey, la pieza más importante en los finales, el peoncito. Y bueno, este final terminó rematando nuevamente con la jugada rey G4. Esta es una partida online que se jugó en el Memorial Steinitz, pero tiene mucho contenido de ajedrez, una excelente técnica de finales del campeón del mundo Magnus Carlsen, y quería compartir con ustedes. Yo soy Gabriela Vargas, maestra internacional de Paraguay. Espero que les haya gustado este video. Dejen sus comentarios, sugerencias de lo que quieren ver en el canal, y bueno, les invito a ver las transmisiones en nuestro canal de Twitch. Pueden encontrarnos como ABF Chess en todas las redes sociales si quieren compartir ajedrez con nosotros. Así que hasta la próxima. Deja tu like, compartir el video con tus amigos y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.